Antes de que el cielo se tiñera de negro y el deseo cambiara sus vidas, hubo momentos que Bulma ahora repasaba con una claridad casi dolorosa. Recordaba el calor sofocante del monte Fraipan, donde el fuego parecía lamer las nubes, y la figura imponente del maestro Roshi. Ver al anciano ejecutar el primer Kamehameha fue su introducción a un mundo que la ciencia no podía explicar. Pero ver a aquel niño imitar esa técnica destructiva segundos después, con la naturalidad de quien respira, fue lo que realmente la dejó sin aliento. En aquel entonces, ella solo vio a un prodigio. Ahora, bajo la influencia del hilo, comprendía que estaba presenciando el despertar de una fuerza que el universo mismo reclamaba. Entre esos recuerdos, también asomaba la figura de Chi-Chi, con su casco brillante y su timidez aguerrida. Bulma recordaba con ironía la tonta promesa que él le había hecho a la niña, aquel sí descuidado ante una propuesta de matrimonio que él ni siquiera entendía. En su momento, a Bulma le pareció una broma infantil. Sin embargo, ahora que sentía el pulso del deseo de Shenlong en su propia piel, esa promesa le parecía un enredo que el tiempo tendría que desenredar. El hilo dorado le susurraba que el crecimiento no solo traería fuerza, sino la responsabilidad de entender lo que realmente significa un lazo de por vida. Bulma entendía ahora que el entrenamiento con el maestro Roshi no era un capricho, sino una necesidad biológica. Si aquel vínculo los obligaba a compartir un futuro incierto, él necesitaba pulir ese diamante en bruto que era su poder. Aquel destello en la montaña de fuego no era una casualidad. Era la señal de que su camino apenas comenzaba, y él debía recorrerlo para no quedarse atrás. Ella, la mujer que siempre quería tener el control, aceptaba por primera vez que debía dejarlo ir hacia la isla del maestro, no por falta de afecto, sino porque un destino compartido exigía que ambos estuvieran a la altura del otro. Cuando la oscuridad regresó al valle tras la partida de Shenlong, el silencio no fue el de siempre. Ya no era el vacío de la montaña. Era un silencio cargado de una frecuencia nueva, como una nota musical que se queda vibrando en el aire después de que la orquesta ha dejado de tocar. Bulma se miró la muñeca. La marca de luz había desaparecido, pero bajo ella, en el pulso donde la sangre late con fuerza, sentía un calor residual. No era doloroso. Era una presencia, un ancla. Sus ojos buscaron al pequeño guerrero. Lo encontró de pie, con la mirada perdida en el cielo estrellado, donde las esferas se habían convertido en trazos de luz. Él se llevó la mano al pecho. Sus dedos presionaban la tela con extrañeza. No sabía de hilos rojos, ni de leyendas de almas gemelas, pero su instinto le decía que algo se había conectado. Era como si, de repente, el mundo tuviera un norte magnético, y ese norte fuera la chica de cabello azul que tenía a unos pasos. En los días siguientes, Bulma intentó aplicar su lógica científica a lo ocurrido. Es una anomalía energética, se decía a sí misma. Shenlong solo usó un campo de fuerza para vincular nuestras frecuencias personales, pero cada vez que él se alejaba más de 10 metros para buscar leña, ella sentía un tirón en el pecho, una punzada de ansiedad que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con esa ausencia física. Él, por su parte, se volvió más silencioso. A veces, Bulma lo sorprendía observándola con una intensidad nueva. No era la mirada del niño que espera que le den de comer, sino la de alguien que está memorizando un mapa. «Bulma», dijo él una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las dunas. El abuelo decía que las cosas más importantes no se ven, pero se sienten en la panza. Ahora, cuando te miro, mi panza se siente como cuando voy a empezar una pelea muy importante, como si algo grande fuera a pasar. Bulma sintió un nudo en la garganta. Para ella, esa era la declaración más honesta que él podría hacer. No había poesía elaborada solo a la verdad desnuda de un corazón que empezaba a latir al ritmo de otro. Fue durante una de esas paradas donde el destino dio su primer giro real. «Tengo que ir a la ciudad», dijo Bulma, tratando de sonar casual. «Mi papá debe estar preocupado y tengo que procesar todo esto en un laboratorio real. Tú deberías ir con el maestro Roshi, ¿verdad?»
Él asintió. Pero cuando ella subió a la nave y el motor rugió, el brazalete invisible en la muñeca de Bulma ardió. Fue una sensación de frío repentino, como si una parte de su propia vitalidad se estuviera quedando en la arena. Él dio un paso adelante. Su cola se enroscó con fuerza en su pierna, un gesto instintivo de contención. Bulma, la llamó, y su voz sonó más profunda, menos infantil. No quiero que te vayas sola. Siento que si te pierdo de vista, el mundo se va a volver pequeño otra vez, como cuando vivía solo en mi cabaña. Ese fue el momento de quiebre. Bajo cualquier otra realidad, Bulma lo habría dejado con una despedida rápida. Pero aquí, con el peso del deseo de Shenlong presionando sus corazones, ella apagó el motor. Se bajó del vehículo y caminó hacia él. Le puso una mano en el hombro, notando por primera vez que el niño ya no era tan bajo, o quizás era ella la que se sentía más pequeña ante su determinación.